Ingeniero Mario Benzi, el día de hoy estamos acercándonos a uno de los proyectos que mayor fascinación nos puede ejercer porque es complejo, porque es un proyecto que involucra información valiosa para muchas naciones, sí, información valiosa para la salud humana, para la sobrevivencia en el mundo. Así es. Y parte de un tema que es muy mítico también, que es la energía nuclear y lo que puede desprender si no controlamos las emisiones de radioactividad que esta genera. Así es. ¿Cómo empezó el proyecto y por qué en Guerrero Negro? Bueno, la CTBTO, que son las siglas en inglés del Tratado para la Prohibición Total de Ensayos Nucleares a nivel mundial, toma fuerza hace muchos años, pero en el año de 1996 es cuando es llevado ante Naciones Unidas, y en el Tratado de Ginebra en el mismo año es ya considerado como una de las prioridades de los tratados a nivel mundial. A partir de eso se empezó a formar una red de monitoreo a nivel internacional. ¿Y por qué México? México es un país que es miembro del tratado. ¿Y por qué Guerrero Negro y por qué el CIBNOR? Bueno, Guerrero Negro específicamente por la ubicación geográfica que tenemos. El personal científico de la CTBTO vino a hacer una prospección, vino a México, visitó diferentes lugares, y la convergencia de las corrientes de aire que existen en Guerrero Negro son específicas y que domina una gran parte del Pacífico. Entonces, las estaciones, ellos deciden dónde establecerlas, son en lugares prioritarios para poder ser significativas o representativas de una zona. ¿Sí? Si nosotros tenemos un poquito de atención en lo que es todo el sistema de monitoreo, podemos visualizar una serie en todo el mundo, una serie de estaciones. La única en México de este tipo es la de Guerrero Negro. Entonces, la importancia que tiene esto es que nosotros sumamos los datos que genera la estación, sumamos un punto o un granito de arena al resto del monitoreo a nivel global o a nivel mundial. Que nos va a permitir detectar la actividad. Sí, existen diferentes sistemas, 3 sistemas que son básicos o primarios, que son los sísmicos, de infrasonido y los hidroacústicos. Esos, en el momento de que hay una detonación nuclear, en ese instante se registran y la CTBTO puede saber exactamente la posición y la magnitud del evento. Sin embargo, las estaciones de radionúcleos, que son estas, a través de los días, cuando se van esparciendo las partículas radioactivas, podemos nosotros, a través de una columna de aire que es canalizada precisamente por esta columna, este es un colector de aire que inicia en el exterior de la estación, y es una succión de aire que tenemos, lo mínimo que podemos succionar son 500 metros cúbicos de aire por hora, lo mínimo. Esos son captados a través de un filtro que tenemos ubicado precisamente bajo la columna de aire, y después lo que hacemos es, el equipo, como es automático, recorre el cassette con el filtro, lo lleva a una zona de corte. Ya hablando específicamente del equipo, hace lo que el brazo es un robot automático que lo corta, lo deja reposar 24 horas para que las partículas radioactivas de una ciudad o de un pueblo, porque son en forma innata, según el material que tengamos geológico de cada zona. Las rocas, ¿no? Así es. Que no necesariamente es un concentrado nuclear por acción humana. Entonces, pero esas fácilmente se tienen que decaer en 24 horas. Al terminar ese lapso de 24 horas, el equipo introduce ese filtro en un detector de germanio puro y lo analiza en 24 horas. Durante 24 horas nos genera un espectro y ahí vienen específicamente las partículas que pudiera haber o que fueron generadas en ese evento. Entonces, con eso la estación de radionúcleos toma la importancia. ¿Por qué? Porque si nos está registrando los diferentes elementos que se emiten en una fusión atómica, nos da la certeza de que los otros 3 sistemas, el de infrasonido, el acústico, el sísmico, detectaron fue realmente una detonación atómica. ¿Sí? O sea, es con el cruce de los 4 indicadores que es posible determinarlo.
¿Es así? Sí, sí, porque los sistemas primarios nos dicen que hubo un evento, Bien. que hubo una explosión. Sí. ¿Sí? Pudo haber sido también una explosión de pólvora normal y fue de otra naturaleza, incluso un volcán. Una actividad sísmica propiamente. Las ondas que emiten cuando se comunican las ballenas en el mar también son detectadas, por ejemplo, pero cada microondas son diferentes, entonces la que da la certeza de que fue un evento nuclear son las estaciones de radionúclidos, precisamente por las emisiones que son captadas por ellos. ¿Sí? Los otros reciben solamente ondas, ¿sí? Que después los expertos deciden o definen qué tipo de evento. Pero para saber si realmente fue una fusión atómica es la de radionúclidos. ¿Sí? Que es este equipo. Ahora, hay márgenes, es decir, el equipo va a cruzar esa información y va a determinar sobre un rango determinado de concentración. ¿Es así? Sí, así es. Obviamente el equipo tiene que primero calibrarse con fuentes que previamente un laboratorio prepara y es calibrado. Normalmente en todas las ciudades hay una radioactividad de fondo. Esa radioactividad de fondo va a ser mucho más alta según lo que hablamos ahorita, según el material geológico que lo rodea, pero también va a depender entre más hospitales haya, entre más industrias que manejen cierta radioactividad, esa radioactividad de fondo de cada ciudad va a ser mayor y mayor. Pero esa es la que precisamente se debe de contrarrestar, ¿sí? Los otros isótopos o radionúclidos que van a ser exclusivos de las fusiones atómicas son las que va a medir el aparato y por eso previamente se está calibrando. Aunque en forma diaria y rutinaria el equipo tiene una fuente radioactiva que es una fuente débil, por eso es que nosotros no estamos cubiertos realmente con la protección que debería ser, porque es una fuente sumamente débil que se basa solamente para hacer como si fuera un background, o sea, se hace una pequeña calibración antes de iniciar la medición de cada filtro. ¿Cómo viaja esta información? Es decir, ¿cada cuánto tiempo se reporta? ¿En forma automática se emite un reporte? ¿Cuándo hay un brinco que detone una alerta en caso de haber más concentración? Bueno, el equipo ARAME es un sistema automático autónomo por 15 días. Lo que hacemos es recargar los cassettes con filtros nuevos, ponerles un código de barras con los datos específicos de la fecha, el que le va a corresponder su filtrado. El proceso consiste en filtrar 24 horas ese filtro. A las 24 horas automáticamente el equipo se detiene, lo pasa a corte. La pregunta es, cuando está generada la información, ¿a dónde viaja esa información? ¿A dónde Bien. se...? Ok. Después de que el espectro ha terminado, después de las 24 horas del espectro, cada estación está conectada a un sistema global de comunicación, ¿sí? Ese sistema global de comunicación tiene el sistema normal de internet, pero el principal es el sistema vía satélite. Fuera de la estación está una antena que está comunicada a un satélite específico en el cual la información se envía cada 10 minutos. Un reporte, el sistema, la computadora cada 10 minutos envía un reporte de qué está sucediendo en la estación, si todo tiene sensores, si una puerta está abierta, si la bomba en este caso ahorita que está apagada, en fin, todo es monitoreado y cada 10 minutos es enviado ese reporte. Ese sistema de comunicación global lo concentra en Viena, Austria, que es donde está la sede del proyecto. En el edificio de Naciones Unidas hay un salón exclusivo donde están unas computadoras enormes que están recibiendo de todo el mundo cada 10 minutos un paquete enorme de información, ¿sí? Sin embargo, es un proceso enorme. Ellos tienen una serie de... Si hay una alerta, por ejemplo, el correo o el aviso se llega o se regresa a la estación. Si las concentraciones de ese espectro emitido cada 24 horas está fuera de los rangos normales, se hace una corroboración. Hay un protocolo primero. No se puede emitir una alerta así al azar. Entonces, lo que se hace es corroborar ese filtro con ese código de barras
que mostró que las partículas, ciertos elementos, ciertos radionúcleos son más altos o concentrados de lo normal, ellos nos piden que lo enviemos a un laboratorio específico. Aparte de todo el sistema monitoreo, se cuenta con 16 laboratorios específicos en el mundo. ¿En dónde están ubicados? ¿Tenemos uno cercano al nuestro? Bueno, no necesariamente cerca, o sea, ellos nos indican a qué laboratorio los tenemos que enviar. Nosotros hemos enviado muestras sobre todo a Inglaterra, a Austria y a Japón una muestra, ¿sí? Entonces ellos nos indican dónde se envía y el análisis posterior nos da la certeza de la concentración que está emitiendo nuestro equipo, porque el equipo se puede descalibrar o puede alguna institución haber tirado algún material contaminado radioactivo dentro de la corriente que nos están llegando y obviamente las concentraciones van a ser mucho más altas, pero no necesariamente pudo haber sido un evento, una explosión atómica. Sí, lo que estamos cuidando es que no sea una cuestión bélica que esté relacionado, porque la prohibición es el estricto para el uso de armas nucleares. Sí, definitivamente, porque por ejemplo, México participa y de hecho México tiene una estación generadora de energía eléctrica que es atómica, pero los fines son positivos. Aquí lo que se trata es lo bélico, lo malo, lo negativo, ¿sí? ¿Qué pasa? Pienso ahora en el tsunami, el gran tsunami que arrasó Japón, que tenía entre sus olas la planta. Sí, eso fue algo muy difícil de entender. Ni ellos mismos pensaban que la magnitud de la naturaleza los iba a rebasar de esa manera. Entonces se conjugaron fuerzas enormes de la naturaleza y desafortunadamente para todos, ¿no? Para todos, no solamente para ellos, porque el derrame que hubo, la contaminación en el mar fue muy grande, pero nosotros no abordamos ese tema, no tenemos la manera cómo hacer mediciones en el mar, solamente la contribución de las partículas que se mueven en el aire. En ese caso específico, pensando que la distancia es muy grande, sin embargo, pudimos, a la semana y media nosotros estábamos detectando esa nube radioactiva, esa radioactividad aquí físicamente en Guerrero Negro. Esa nube radioactiva invadió la mitad o parte del estado norte y una superficie muy pequeña del estado sur, ¿sí? Parte de Sonora, y después con el tiempo se fue disipando. Esa alerta, por ejemplo, esa concentración fue alta, sin embargo no llegó a límites como para alertar a la población, ¿sí? O para mover a una población o para mantenerla encerrada en sus casas solamente, no fue el caso, ¿sí? Ingeniero, la responsabilidad de manejar un equipo de esta naturaleza y sobre todo la información que conlleva implica que estamos siendo muy proactivos en los grandes temas contemporáneos. Sí. O sea, México representado desde Guerrero Negro, desde una unidad con el señor, con un técnico como usted, está haciendo un aporte verdaderamente valioso al mundo. Mi pregunta es, ¿este proyecto cuánto tiempo más extenderá su vida? ¿Se modifica? ¿El equipo se vuelve cada día más sofisticado? ¿Permanece igual? ¿Qué pasa con los protocolos? ¿Se han movido? Bueno, definitivamente cada compañía que hizo el diseño del equipo sí tiene modificaciones, ¿sí? Es por eso que no nada más en lo personal, estamos involucrados directamente 3 personas y hemos tenido capacitación desde el inicio del proyecto. Hemos tenido la oportunidad de visitar diferentes países donde se ha generado precisamente el equipo. Desafortunadamente, si lo vemos en cuestión monetaria, son proyectos sumamente caros. Sin embargo, cuando vemos lo positivo que es o la responsabilidad que hay en el sentido de que un país que haga mal uso de la fuerza atómica, pues va a llevar consecuencias negativas para todo el globo terráqueo. Entonces creo que vale la pena lo que se está haciendo, ¿sí? Así que es muy importante para nosotros como CIPNOR, como institución, como unidad Guerrero Negro, pues colaborar en este amplio red de monitoreo internacional, ¿sí? Lo que pasa es que nos convierte en observadores por la paz, ¿no? Así es. Entonces, así es. No sé si usted quisiera agregar algo más. Pues físicamente no tenemos el casco azul, pero somos parte de ellos, ¿no? Del ejército, de los cascos azules. Sí, sí, definitivamente. Y bueno,
le agradezco mucho que me haya No, al permitido. contrario. Yo había leído sobre los radionúcleos y no los alcanzaba a comprender con esta claridad que usted los expone. Sí. Le agradezco mucho. También hacerle el comentario de que esta estación tenemos el privilegio de tener los dos sistemas. El sistema que mide directamente radionúcleos, pero que también los mide gases nobles que son emitidos también en una fusión atómica. En el otro costado de la estación está el equipo diseñado por los suecos, en el cual nos mide exclusivamente el gas xenón y el gas radón, ¿sí? Que también es equipo costoso, pero que en su conjunto son complementarios. Digamos, uno valida mucho el otro, ¿verdad? Así es. Aunado también, cada estación tiene su estación meteorológica, en el cual los expertos compaginan la información de los radionúcleos, de gases nobles, pero también es muy importante conocer la dirección y la velocidad del viento, sí, para saber exactamente de dónde provienen esas partículas. ¿Sí? Yo espero que durante toda la vida de este radionúcleo usted no tenga que pulsar el botón rojo. ¿No? Le agradezco mucho. Al contrario, gracias por la visita. No, qué maravilla el trabajo. Ingeniero Villavicencio, estamos en una buena extensión cultivada de alfalfa y en uno de los proyectos de extensionismo claramente pudo Simnor intervenir en un problema serio que es una plaga. Quiero que nos hable de cómo se llama esta planta que viene a afectar los cultivos de alfalfa casi hasta destruirlos, y por otro lado las medidas de remediación. Muy bien, bueno, es un cultivo de alfalfa, como pues usted bien lo dijo. El problema que tenemos aquí es un problema de infestación de cúscuta. La cúscuta es una planta fitoparásita que se alimenta del cultivo de alfalfa. Es una planta muy longeva, que incluso la semilla puede durar hasta 15 años en el suelo. Si no tenemos una planta de alfalfa como hospedero, no germina. Hasta que ya haya una planta que está germinando, es entonces cuando lo ataca la planta de cúscuta. Los daños que causa pues son muy severos. Causa pérdidas hasta del 40 a 45% de la producción en alfalfa. ¿Qué se está haciendo? Bueno, se hizo el control químico y el control con quema a través de mecheros de gas. Los dos fueron muy eficaces porque en realidad, por ejemplo, esta parcela está casi en su totalidad libre de esta plaga. Los mecheros de gas consistían en un mechero con un tanque de gas en donde uno podía irla cargando y ponerla, se quemaba. En otro sentido, en el caso del control químico, estuvimos usando herbicidas químicos aplicados con una fumigadora, en donde también el control fue eficaz. Desgraciadamente, cuando estás haciendo el control, pues necesariamente tienes que quemar a la planta de alfalfa, pero ya al próximo corte ya la planta ya está de vuelta otra vez ya en crecimiento. Cuando han quemado, ¿cuánto tiempo tarda en rehabilitarse esa zona dañada? Pues tarda de 2 a 3 meses. Siempre es una pérdida importante de recursos, ¿no? Así es. Sobre todo porque la alfalfa está continuamente regada, es decir, se le invierte mucho trabajo y mucho... Así es, y como los cortes son cada mes, entonces sí perderías 2 o 3 cortes. Pero después ya brota nuevamente y ya con muy buenos resultados. Ingeniero, me hablaba usted sobre virtudes muy nocivas a la vez para la alfalfa, pero virtudes que le permiten a esta planta justamente tener un buen hotel donde posarse una larga temporada. ¿Qué características tiene esta planta que además no necesita enraigarse? Así es. Bueno, como le decía, es una planta aérea, no requiere de raíces, del sistema de raíces. Esta planta va sobre las hojas o sobre los tallos de la alfalfa, en donde presenta unos pequeños austorios, que son unos como chupones que tienen y que se adhieren a la planta de alfalfa enredándola. La enredan hasta el momento de que secan esa planta. La asfixian y succiona todo su savia. Entonces el problema principal
es de que pues desgraciadamente no tiene raíces y que dijeras tú, vamos a hacer una especie de un barbecho, por ejemplo, no. Entonces es una planta muy extraña y que está causando muchos problemas en esta zona. La pregunta sería, ¿la planta es endémica de aquí? ¿Es parte del territorio de la zona árida o fue introducida? O, bueno, la alfalfa de hecho es una introducción. Sí, sí. No, esta planta fue introducida. Se cree que hace muchos años se trajo semilla contaminada con cúscuta. Entonces, semilla de alfalfa, que era semilla que no estaba en registro y que se sembró y de ahí iniciaron los problemas de infestación. Actualmente en la zona, muchas parcelas están infectadas de esto. Sí. Podríamos ser como un ejemplo muy bueno de control, pero si vamos a otras parcelas se ve que hay bastante problema. Entonces, ahí se implementaron algunas estrategias como, por ejemplo, al momento de la cosecha, no dejar las últimas pacas en otras parcelas nuevas. Claro. ¿Por qué? Porque vas y se va viajando, se dispersa, ¿no? Entonces, el problema es controlar esas pacas y no llevarlas a otro predio. ¿Hay casos de pérdida total de la tierra? Es decir, que no se pueda remediar la tierra. Sí, llega el momento, ahí va a depender mucho del productor. Hay productores que sí, pues le da flojera llevar a cabo el control y van dejando el cultivo hasta que llega el momento que ya no pueden hacer nada. ¿Qué es lo que pasa? Que dejan el cultivo y se lo acaba totalmente la planta de cúscuta. Entonces, desgraciadamente, si quieren volver a sembrar el próximo año, pues está todo infestado, ¿no? Como te digo, esa planta dura la semilla hasta 15 años en el suelo, viable. En este proyecto, ¿qué dependencia o qué instancia apoyó? Porque esto es muy costoso, ¿no? Así es. Esto es muy costoso. Sí, aquí recibimos apoyo del gobierno del estado de Baja California a través del CEFOA. El CEFOA es la Secretaría de Fomento Agropecuario. Ella es la que nos apoyó con todos los recursos, tanto para la compra de gas, para la compra de los mecheros, para la compra de herbicidas, para las aplicaciones, todo eso nos apoyó. Una pregunta que me parece curiosa, tiene que ver con cuánto tiempo toma, por ejemplo, una extensión de estas, ¿cuántas hectáreas son? Pues son alrededor de 20 hectáreas. ¿Cuántas? 18 o 20 hectáreas. 18 hectáreas. ¿Cuánto tiempo les toma? Es que es un trabajo manual. Así es. ¿Cuánto tiempo puede llegarles a tomar controlar? Bueno, nosotros metimos aquí una maquinaria especial para fumigar y que abarca 12 metros. Y entonces el control es mucho más rápido, más efectivo. Peinado. Es un peinado que barres todo el campo, pero se da en zonas aisladas, o sea, no se da en manchones nada más, no es extensivo. Entonces ahí es donde llegan con el mechero y pueden terminar de... Lo demás es preventivo para que no se... Sí, estarle nada más dándole seguimiento, que no haya nuevas infestaciones. Y es permanente, sí, hasta que te la acabas totalmente. Entonces, aquí, bueno, incluso acá en el ejido Jesús María, hicimos una aplicación ya muy grande, pero es porque ya el productor ya había dejado su terreno, había dejado la alfalfa, había abandonado. Entonces hicimos un barrido total, o sea, una quema total, y ya la planta se controló. De hecho, la alfalfa, pues como es un cultivo permanente, pues perenne, es muy rentable, ¿no? Así es. Ingeniero. Sí, entonces, sí hay una afectación directa en la economía al tumbar al no controlar la plaga, se afecta profundamente. Sí, todos ellos están trabajan, son ganaderos y están expensas en la producción de la alfalfa. Y bueno, sí, ven reflejado, ¿no?, que hay una gran pérdida si no lo controlas adecuadamente la plaga. Una última pregunta para cerrar. El comportamiento, la biología de la planta, ¿es conocida o se está estudiando? ¿Se están haciendo apenas unas fichas, dijéramos, para lograr ubicarla? No, es muy conocida. Hay mucho problema acá en el norte también del estado, lo que es el Valle de Mexicali, San Quintín, el Rosario. Entonces no es una planta nueva, ya tiene mucho tiempo, y en Estados Unidos pues también se ha visto parcelas muy infestadas con este problema. ¿Algo más que le gustaría agregar, ingeniero? Pues nada más, darle las gracias y por su atención y bueno, vamos a seguir trabajando. Ojalá que se nos dé otro apoyo
para seguir apoyando a estos productores que en verdad pues no está de ellos, ¿no? Qué resistencia. De trabajar, ¿no? En medio de este desierto, qué resistencia. Así es. Qué tenacidad. Pues sí. Muchísimas gracias, ingeniero Villavicencio. Está bien, muchas gracias.